Muy buenas noches a todos, qué bueno ver a los que están acá presentes y a los que están allá también presentes, pero a través de las redes. Gracias al Señor que podemos estar reuniéndonos para seguir aprendiendo de su palabra. Y cuando meditaba en este texto yo decía, tan hermosa que es la palabra del Señor, como Él con su palabra nos habla de una manera tan clara, tan sencilla, pero tan contundente. Y sobre todo en tiempos donde vivimos tantas incertidumbres. Y poder encontrar en su palabra esa palabra de Él que nos reconforta y nos da esperanza es algo muy bello. Yo no sé si es que con la edad uno se va volviendo más sensible, pero uno en el tiempo que uno lee y que uno medita la palabra del Señor, como que ese corazón lo toca y me he vuelto otra vez muy llorona. Yo había dejado de ser tan llorona y he vuelto a ser otra vez muy llorona, pero por ver el amor del Señor a través de su palabra. Y espero que así sea para todos esta noche, poder ver ese amor del Señor en su palabra. Como ustedes pudieron hoy escuchar y también cantarle al Señor canciones y escuchar la palabra de Él, que tenían un mensaje muy claro. ¿Cuál era el mensaje en el tiempo de las canciones? ¿Cuál creen ustedes que fue ese mensaje? El cuidado del Señor, la protección del Señor, ¿cierto? El refugio que es el Señor. Muy bien, o sea que cantamos también con entendimiento porque le estábamos reconociendo al Señor todo eso que Él hace por nosotros, que nos guarda, nos cuida, nos protege en medio de todo esto, ¿cierto? Últimamente en las noticias uno no escucha sino inseguridad. Se han visto que han matado personas por robarle un celular, por robarle una billetera, que en las casas hay lugares en el país donde la gente está entrando a su casa y llegan los ladrones a robarles sus cosas. Entonces la gente hoy anda con mucha inseguridad y con mucho temor al salir a las calles porque no saben qué va a pasar. Pero en medio de todo eso, ayer escuchando el noticiero local, que nos gusta escuchar también al mediodía, daban una estadística que nosotros decíamos que bueno, que en Pereira no hubo un muerto el fin de semana de amor y amistad. Entonces uno dice, qué bueno, en el resto del país parece que pasaron muchas cosas, pero acá en nuestra ciudad no pasó nada de eso. Uno dice, da tranquilidad. En medio de toda esta inseguridad hay algo de tranquilidad. Hoy en día la gente está asegurando todo, entonces se compran seguros para protección por los ladrones, porque uno no sabe qué pueda pasar. La gente está asegurando, estamos asegurando los carros también porque uno no sabe qué pueda pasar y el carro hay que asegurar, desde el seguro del carro total hasta el espejo, la ventana. ¿Por qué? Porque todos se lo están robando. Entonces hay mucha inseguridad en muchas áreas de nuestra vida y esa inseguridad nos causa como incertidumbre, y esa incertidumbre también la mostramos con el Señor. A veces tenemos como esa incertidumbre de Señor, ¿será que tú sí estás con nosotros? Si todo esto está pasando, la pandemia, no solo la pandemia, sino toda la carestía, la inseguridad con los ladrones de cuello blanco, que se roban hasta todo. Qué inseguridad tan horrible, Señor, ¿qué pasa? Tú sí estás aquí con nosotros. Y sentimos como esa inseguridad con el Señor. Pero hay una palabra que me ha llamado la atención de una manera muy especial y es una pregunta que encontramos en Romanos capítulo 8, versículo 35. Romanos capítulo 8, versículo 35.
Dice el texto: ¿acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones, si somos perseguidos o pasamos hambre, o estamos en la miseria o en peligro o bajo amenaza de muerte? Como dicen las Escrituras, por su causa nos matan cada día, nos tratan como a ovejas en el matadero. Cuando vi esa pregunta, pensaba yo, ¿cuántas veces nos hemos hecho nosotros también esa pregunta? ¿Será que el Señor sí me ama, sabiendo que me están pasando cosas tal vez tan terribles? Hemos estado viviendo en una época de muerte, en una época de aflicción por la incertidumbre que nos causa todo esto que vemos en nuestro panorama de vida. Escuchar a mucha gente decir: no, es mejor no tener hijos en esta época tan terrible, imagínense lo que les espera el día de mañana. A mí eso me da tristeza, a mí me causa como cierta tristeza. Y la angustia que la gente está viviendo y la aflicción por los problemas que vivimos cada día en un mundo, porque no es solamente nuestro país o nuestra ciudad, en un mundo que está tan distorsionado. Y los problemas del hambre, porque pasamos dificultades. Y hoy en día hay mucha gente que está abogando por también regiones donde hay una hambruna muy grande. Y decimos: Señor, ay, ¿será que tú ya no nos amas, que nos están pasando tantas cosas al tiempo? ¿Será que tú ya no estás con nosotros? ¿Qué está pasando, Señor? ¿Será que Dios ya no nos ama? ¿Será que el Señor se cansó de ver el caos que trae el mundo? Y este hombre, Pablo, que escribió esta carta a esta iglesia de Roma, a los romanos, estaba viendo en la iglesia más bien esa incertidumbre de los cristianos, de todo este caos en el que vivimos. ¿Será que Dios ya no nos ama? ¿Será que todo esto que está viviendo nuestra sociedad es porque Dios ya no quiere estar con nosotros? Y como lo que le dice Pablo es a una iglesia, se supone que si estamos en la iglesia es porque conocemos al Señor, ¿cierto? Y cuando Pablo escribe esa pregunta, alrededor de esa pregunta también están las respuestas. Y esas respuestas de esa incertidumbre que trae el mundo con todo su caos, Pablo en el versículo 30, desde el 29 dice: pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su hijo, a fin de que su hijo fuera el hijo mayor entre muchos hermanos. Después de haberlos elegido, Dios los amó para que se acercaran a Él, y una vez que los amó, los puso en una relación correcta con Él. Y luego de ponerlos en la relación correcta con Él, les dio su gloria. Hablando a la iglesia, si el Señor nos eligió, nos puso en una relación correcta con Él. No en una relación de la incertidumbre de si Dios está o no con nosotros. No en una relación de incertidumbre de lo que va a pasar, sino una relación correcta, una relación que implica confianza en un Dios que ha demostrado ser fiel. Cuando nosotros vemos la historia de la humanidad, la historia de la palabra, no podemos negar que es un Dios fiel, fiel a su pueblo, fiel a sus hijos. No podemos decir que Dios se ha equivocado en la relación que tiene con nosotros. Pablo asegura que nos puso en una relación
correcta con Él. A todos nosotros que confiamos en ese Dios. A todos nosotros que un día dijimos, sí Señor, tú eres mi Dios y mi Salvador. Él sigue en una relación correcta con nosotros. Y Pablo, este texto tiene muchas preguntas y Pablo sigue diciendo en el versículo 31, ¿qué podemos decir acerca de cosas tan maravillosas como estas? ¿Qué podemos decir nosotros en algo tan maravilloso? ¿Acaso debemos seguir en la incertidumbre de las preguntas de Dios si nos amará a pesar de mi pecado, a pesar de la situación que estamos viviendo, a pesar del hambre, a pesar de mucha gente afuera que no conoce al Señor, asegura que Dios no ama porque hay gente que está pasando necesidades, porque hay hambre en el mundo? Pero Pablo nos recuerda que es que necesitamos tener una relación correcta con Dios mismo para no sentir esa incertidumbre. Es algo maravilloso nosotros poder ver a ese Dios a través de esa relación correcta que tengamos con Él. Pablo le dice, es algo maravilloso, maravilloso. Dice en el versículo 34, entonces, ¿quién nos condenará? Nadie, porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros y está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Nadie nos puede condenar, nadie nos puede juzgar, porque Dios nos libró, porque Jesús mismo se entregó por nosotros. Y todos nosotros que hemos conocido a ese Dios podemos tener esa seguridad de no hay juicio. El texto de Romanos 8 empieza diciendo, no hay condenación. No hay condenación para quienes creen en Cristo. Así es que esa pregunta de incertidumbre, si el Señor sí nos amará con todo lo que tenemos que vivir y con todo lo que nos rodea, Pablo está diciendo, sí, nos ama tanto que Jesús dio su vida por nosotros. Y nos invita a tener esa relación correcta con Él para dejar a un lado la incertidumbre. Sigue diciendo en el versículo 37. Versículo 37 dice, claro que no, a pesar de todas estas cosas. ¿Cuáles cosas? Las que acabo de mencionar. El hambre, el pecado, la angustia, la aflicción, el problema, la persecución, el peligro de amenaza de muerte. A pesar de todas esas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó. No depende de nosotros. No depende de esas situaciones que nosotros vivimos. El amor del Señor no depende de eso. Simplemente nos amó. Por eso no tenemos condenación. Simplemente nos amó y nos llamó a esa relación correcta con Él. Y sigue diciendo en el versículo 38. Y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. Ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas, ni en las profundidades, de hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios, que está revelado en Cristo Jesús nuestro Señor. ¿De verdad creemos eso? En medio de nuestra angustia, en medio de nuestra duda, en medio de preguntarnos de verdad, ¿será que Dios no nos ama? Que estamos pasando por aflicción. Tenemos la certeza de que nada nos puede separar del amor de Dios, porque no depende de nosotros.
Él nos ama a través de la obra de Cristo, a través de la obra de su Hijo en la cruz. A través de Jesucristo es que Él nos ama. Así es que no hay nada en ninguna parte que nos pueda separar del amor de Dios, a quienes ya no somos condenados, a quienes hemos recibido al Señor en nuestro corazón. Así es que nosotros no tenemos que estar preocupados, llenos de angustia. No necesitamos estar dudando si el Señor ya no nos ama, por lo que pasa a nuestro alrededor, por lo que ocurre en nuestra casa. Debemos estar confiados en que no depende de mí, pero sí necesitamos nosotros tener una relación correcta con el Señor. Una relación correcta. Una relación correcta que muestra que de verdad tengo a Dios en mi corazón. Y cuando Pablo en este texto habla de la condenación, de esa relación correcta y de la seguridad que debemos tener de que nada nos puede separar del amor de Dios, recuerda que aún en medio de nuestro pecado nosotros fuimos comprados, que aún en medio de nuestro pecado Cristo murió por nosotros y que aún en medio de nuestro pecado Dios nos sigue amando. Si alguien piensa que debe ser perfecto para poderse acercar al Señor, este texto debe invitarlo a poder confiar en Él a pesar de. Dios dice: yo te amo porque tienes una relación correcta conmigo, porque no depende de ti. Así es que si alguien cree que porque aún no es un santo, en el sentido de no pecador, y no se acerca al Señor por eso, déjeme decirle que está perdiendo el tiempo. Puede acercarse, porque todos nosotros, siendo pecadores, podemos acercarnos a Dios y tener esa confianza. Entonces, no necesitamos sino pensar y trabajar en la relación correcta con el Señor, estar seguros que nada nos puede separar de su amor, para vivir tranquilos, sabiendo que Dios no nos condena, que podemos estar con Él por siempre, que podemos seguir cantando estos coros que nos invitan a recordar el cuidado y la protección del Señor, que no son coros que cantamos en vano, sino convencidos de que nada nos puede separar del amor de Dios. Que esa pregunta que a veces nos hacemos por lo que pasa a nuestro alrededor pueda tener respuesta en la palabra del Señor. Nada te puede separar del amor de Dios cuando eres su hijo. Que el Señor nos permita a cada uno de nosotros, en medio de nuestras angustias, recordarlo, ya que somos sus hijos. Y si alguien todavía no lo ha aceptado, que pueda en medio de su angustia acercarse al Señor, porque Él está buscando amarnos y protegernos, así como cantábamos ahora. Que nada ni nadie nos diga lo contrario, que nuestra seguridad está puesta en el Señor, que no cambia, en un Dios que es fiel, que no depende de nosotros. Señor, en medio de nuestra fragilidad humana, en medio de nuestro pecado y en medio, Señor, de tantas situaciones difíciles que pasan en nuestro mundo, en medio de la violencia, del hambre, de las guerras, Señor, de las amenazas de muerte, de nuestra preocupación, angustia y desesperación, que nosotros no olvidemos, Señor, que nada nos puede separar de tu amor, que no depende de nosotros el estar contigo, que no depende de nosotros solamente esa relación, que tú pagaste un precio muy alto a través de tu Hijo Jesucristo para acercarte al ser humano y nosotros poder confiar en ti. Que los que ya hemos confiado en ti recordemos a cada instante que nada nos puede separar de tu amor
y que aquellos que aún no se han acercado a ti puedan también disfrutar con nosotros de esa relación correcta contigo, que nos invita a tener seguridad en un Dios fiel que ama a su pueblo. Señor, que tu palabra nos siga llegando a nuestro corazón, que siga transformando nuestra mente en una mente que confía en un Dios que es fiel. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Que el Señor nos bendiga. Nos vemos entonces el próximo domingo. Y recuerden que el sábado el adulto mayor tiene su reunión a las 3 de la tarde. Llamen a Liliana los que aún no se han apuntado. Y el próximo domingo a las 8 de la mañana nuestro culto y luego a las 10 de la mañana. Un abrazo, los queremos mucho.